goles en términos de incentivar su producción. O puede mejorar la distribución creando, por ejemplo, lo que habíamos visto, esos mercados de abasto en la clase anterior. En fin, puede tener diferentes tipos de intervenciones y están orientadas a buscar de manera directa o indirecta cambios en lo que es la realidad económico-social, ¿no? Están orientadas entonces a poder desarrollar dentro de lo que significa el comportamiento de los agentes económicos ciertos cambios. Entonces, recapitulamos, cuando hablamos de la política económica, hablamos de acciones del Estado que están orientadas a actuar sobre las variables económicas o actuar sobre los agentes económicos en la perspectiva de provocar ciertos cambios en su comportamiento para motivar o desmotivar cierto tipo de comportamientos vinculados a obtener cambios en lo económico y social, y se establecen a través de objetivos, resultados, en la perspectiva de lo que significan las capacidades que tiene el Estado, ¿no? Además, a través de decretos supremos, leyes, normativas, etcétera, etcétera. Bien, toda política económica deriva de una ideología, de un paradigma vigente. O sea, no están aisladas de eso, sino más bien que responden a lo que piensa los gobiernos, lo que piensan los gobiernos en función a las perspectivas del desarrollo económico. Si hacemos un análisis en términos de lo que significan ideologías, vamos a ver que si hablamos de un modelo neoliberal, estamos hablando de la perspectiva que tienen los gobernantes sobre cómo debe funcionar el Estado en relación a una liberalización de la economía, una apertura hacia los mercados exteriores, con una priorización de las inversiones externas, con la posibilidad de que sean estas las que desarrollen la economía, ¿no? En la posibilidad de que puedan fortalecer y dar el despegue económico a partir de esta globalización. Esa es una visión, tenemos una visión diferente, la visión de, por ejemplo, nuestro modelo económico social, comunitario y productivo, que es el que se ha implementado hasta el año 2019, que tiene una orientación distinta, que piensa que lo que hay que privilegiar son el desarrollo nacional a partir de la producción nacional, con el Estado como actor principal, vinculado a lo que significa las empresas públicas y motivando un desarrollo a partir de la dinámica económica nacional y promoviendo la creación de excedentes para no tener que acudir a préstamos porque la empresa internacional no le interesa, obviamente, el bienestar del país, sino solamente sus réditos. Entonces, en esta perspectiva, este otro modelo piensa más bien en una visión interna para desarrollar lo que es la economía. Y si pensamos en un paradigma socialista, vemos que completamente socialista, vemos que hay también una suerte de medidas que se toman para beneficiar al conjunto de la población. O si pensamos en un Estado desarrollista, en la visión de Keynes, vamos a tener también un paradigma específico. Entonces, cuando hablamos de la política económica, hablamos de estas intervenciones del Estado, que en el caso de los actores está orientada a motivar su comportamiento para tener, a través de objetivos específicos, efectos sobre lo que es la realidad económica y social en la perspectiva de la ideología de los gobernantes, ¿no? Y esto, o de los que están, las clases sociales que están dentro de lo que significa el gobierno, el poder en un momento determinado. Entonces, eso determina que vamos a tener una suerte de diferentes visiones sobre lo que es el desarrollo nacional y que estas se van a plasmar a través de objetivos de política económica orientados a promover el desarrollo económico-social desde ciertas perspectivas. Bien, la política económica agraria está referida a lo que significa, entonces, la intervención del Estado en lo que es el sector agrícola. Recordemos, sector agrícola está constituido por la
agricultura propiamente dicha, que son la producción de plantas, la ganadería y la administración y explotación de los bosques. Entonces, en esta perspectiva, la política económica agraria va a estar vinculada a estas actividades y el objetivo es intervenir en variables económicas y en el comportamiento de los agentes económicos para promover, en última instancia, el desarrollo del sector agrario en la perspectiva de los diferentes paradigmas existentes en el marco del que esté utilizando el gobierno que se encuentra realizando las tareas en el Estado. Bien, decíamos, las políticas van a instrumentalizar o se van a operativizar a través de los objetivos. ¿Cómo deben ser los objetivos de política económica? Deben responder a la realidad. Es decir, para poder implementar una política económica, una medida, una suerte de objetivos, tenemos que conocer qué está sucediendo, qué está pasando en la situación sobre la cual queremos intervenir. Hay que tener una foto, una radiografía, hay que ver cuál es el estado del arte, como señalan algunos, para saber cómo vamos a intervenir. Entonces, lo primero es corresponder a la realidad, porque si no, es un gasto y puede tener efectos negativos sobre el comportamiento de la economía a partir de efectos directos, indirectos y deseados y no deseados. Entonces, el primer objetivo, la primera característica de los objetivos de la política económica es que tienen que corresponder a la realidad, tienen que responder a lo que realmente se necesita. Y para eso, ya lo habíamos dicho antes, corresponde hacer el análisis a través de un diagnóstico. Bien, adicionalmente tienen que contar con consensos mínimos. Aquí hay que analizar que no necesariamente los gobiernos tienen el poder suficiente para poder implementar ciertas medidas o las capacidades suficientes para implementar ciertas medidas. Por ejemplo, vamos a recordar una política municipal que en la década de los 80 fue que todos los propietarios de bienes inmuebles deberían presentar declaraciones juradas sobre la tenencia de los bienes y pagar los impuestos. Si bien había una normativa de pagos de impuestos, había una gran cantidad de gente en la ciudad de La Paz a nivel nacional, que no pagaba impuestos. Entonces la política estuvo orientada al pago de impuestos y se hizo toda una campaña, pero las dificultades en el control se derivaban a que no teníamos un catastro total de la ciudad de La Paz o del país entero. Hay algunos municipios que todavía no tienen catastro, pero si pensamos solo en La Paz, no teníamos un catastro, no teníamos forma de verificar si todos estaban cumpliendo con esa obligación de pagar impuestos. Entonces, no solamente es contar con consensos mínimos, y entonces la gente no pagaba los impuestos. A partir de la implementación de modelos mucho más estrictos, todo el mundo paga impuestos. Adicionalmente, si queremos nosotros incorporar una política que no estén todos los actores de acuerdo y una gran mayoría no la acepte, de pronto o se oponen completamente o no se aplica. Entonces, una política económica tiene que debe responder a la realidad y debe también incorporar a lo que es la población. ¿Ya? ¿Alguien está con su micrófono abierto? Ya, gracias. Entonces, cuando hablamos de la política, estaríamos pensando en que corresponde a la realidad y cuenta con consensos mínimos. La población está de acuerdo. Ahora, ¿por qué si corresponde a la realidad y la población está de acuerdo, es más fácil implementar una política? Las políticas verticales van a generar siempre resistencias. Por otro lado, tienen que ser eficaces y eficientes, es decir, deben responder al objetivo, todos los instrumentos que se utilizan, a lo que se busca, y por otro lado tienen que hacerse con el costo mínimo que signifique esta aplicación. Entonces, cuando pensamos en la política, pensamos en acciones del Estado que deben responder a la realidad y que deben contar con apoyo de la población sobre la cual se va a intervenir, y adicionalmente deben cumplir con
instrumentos y tareas que respondan al cumplimiento del objetivo y deben ser eficientes en términos de lo que significa el resultado económico, el gasto. ¿Están claros en lo que es eficiencia y eficacia? ¿Alguien puede decirnos qué entendemos por eficiencia y por eficacia? ¿Alguien se acuerda? Por favor. Exacto, y con menores recursos. El ejemplo más clásico, y se los comparto porque esto ayuda a recordar, es que la eficacia está orientada, si queremos matar a una mosca, podemos matarla con el disparo de una bazuca, y la matamos, cumplimos el objetivo, o con un matamoscas. Y la eficiencia está vinculada a cuántos recursos perdemos si usamos una bazuca o un explosivo, o si usamos un matamoscas. Entonces ahí se puede comprender claramente lo que es la eficiencia y la eficacia. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a continuar. Los objetivos se van a clasificar de acuerdo a su grado de importancia, es decir, los más importantes van a ser los primeros en ejecutarse y en función a eso van a ir bajando el resto de objetivos de acuerdo a su importancia. En función también se pueden clasificar al plazo, corto plazo, mediano, largo plazo. Podemos ver también al ámbito, al nivel en que se van a aplicar, pueden ser nacionales, subnacionales, locales, en fin. A los sectores, sector agrícola, pecuario, minero, etc. Y a las áreas de acción, a las áreas de intervención que están vinculadas a las áreas específicas, ya sea fiscal, monetaria, precios, en fin, ¿no? Y también en el caso del ámbito, estamos hablando del ámbito geográfico, nacional, subnacional, local, regional. Bien, entonces, los objetivos, además de ser, corresponder a la realidad, contar con consenso mínimo, es decir, responder a un interés general y ser eficaces y eficientes, es decir, la solución más adecuada, se pueden clasificar de diferente forma. La ejecución de los objetivos o de las políticas se traduce en lo que es la implementación de instrumentos, el uso de instrumentos, una suerte de instrumentos que operativizan los objetivos. Es decir, nosotros tenemos como política nacional la mejora de la producción de trigo a nivel nacional. Entonces ahí para nosotros está en grado de importancia, es muy importante porque tenemos dificultades en términos de el acceso a trigo y cualquier variabilidad en lo que significa la oferta de trigo tiene un impacto en el precio del pan. Entonces, eso significa que el Estado va a tener que desembolsar recursos adicionales si sube el pan para subvencionar el pan. Entonces, la importancia es de primer nivel, de acuerdo a lo que sea el paradigma, ¿no? De pronto a otros les interesa que esto no es importante porque podemos importar. Pero para un modelo en que estamos pensando en seguridad y soberanía alimentaria y poder usar los recursos nacionales, para nosotros la política de trigo es una política importante. La sustitución de la producción. El plazo no puede ser corto plazo porque implica varios ciclos productivos, ¿no? Entonces, gradualmente se da un plazo, 5, 3, 10 años, dependiendo la magnitud. El ámbito es un ámbito local y regional en los departamentos donde es posible realizar la producción de trigo, ¿no? El sector es el sector agrícola, en la agricultura, y el área de acción es el área del sector de la economía agrícola, del sector agrícola. Bien, entonces, considerando que hemos dicho
la política económica es la intervención del Estado en el comportamiento de los agentes económicos en las variables para generar resultados en la realidad económica y social, y que responde a la ideología del vigente y que se instrumentaliza a través de objetivos que corresponden a la realidad, cuentan con consensos mínimos, es decir, interés general, y además son la solución más adecuada porque son eficaces y eficientes entre las diferentes alternativas que puedan existir, y tienen una suerte de importancia. Vamos a decir que la política agraria es la aplicación sistemática de los instrumentos de política económica y los específicos de la política sectorial por parte del Estado en el comportamiento de los agentes agrícolas que participan en el proceso de producción. Bien, ¿cuáles son los objetivos que podemos encontrar en el caso de la política agraria? Los objetivos de la política agraria van a derivar de, obviamente, la visión o la perspectiva del paradigma vigente, pero adicionalmente van a estar vinculados a lo que significa el estado del arte, el diagnóstico de la situación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los objetivos de producción van a estar vinculados de diferente forma para diferentes actores. Por ejemplo, si pensamos en los países en vías de desarrollo, lo que nosotros tenemos como necesidad importante es satisfacer las necesidades de alimentación de la población. Entonces, los objetivos de producción van a estar orientados a aumentar los volúmenes de producción y garantizar la alimentación de la población. En el norte, en los países desarrollados que tienen la posibilidad ya de garantizar, ya han garantizado la alimentación de la población, sus preocupaciones van a estar vinculadas a lo que pueda ser la calidad de los productos, ¿no? Vinculados a qué tipo de productos se van a utilizar, en qué condiciones se están produciendo, en fin, una suerte de si se usa mucho químico, etcétera, etcétera, si vienen de países donde hay explotación de la mano de obra de manera abusiva, etcétera. Entonces, vamos a ver que dependiendo del desarrollo del sector y de la temática específica, los objetivos van a ser diferentes. Entonces, podemos encontrar objetivos vinculados a la producción, relacionados al incremento de cómo producimos más, o cómo diversificar la producción para evitar problemas medioambientales o para incrementar el tipo de alimentos, o también ver la calidad, reduciendo el uso de químicos, reduciendo el uso de explotación con maquinaria pesada en suelos que son complejos, en fin. Entonces, vamos a ver que la producción puede tener diferentes objetivos dependiendo de lo que significa la realidad, el momento y el lugar donde se está aplicando. Podemos pensar en incrementar, diversificar, calidad. Podemos también pensar en objetivos dirigidos a la mano de obra. Dirigidos a la mano de obra en el sentido de mejorar, optimizar su uso, mejorar el empleo rural, mejorar las posibilidades en términos de la distribución de la población, organizar mejor lo que es este recurso, en fin, puede haber una suerte de objetivos vinculados a esto. Objetivos vinculados a los recursos naturales, su protección, su mantenimiento, su recuperación en función de las situaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que atender de manera urgente y recuperar y retomar lo que significaba el control de las quemas, porque ahorita estamos incendiando gran parte del país y no estamos teniendo una respuesta. Por otro lado, podemos tener también objetivos orientados al ingreso, a los ingresos de la población, mejorar la distribución del ingreso nacional o mejorar la redistribución, cómo garantizamos el ingreso de los productores agrícolas, en fin. Podemos tener objetivos
en relación a la generación de divisas, promover exportaciones, fomento de las exportaciones de cierto tipo de productos, precios, objetivos para tener precios de los productos mínimos o libertad de precios, uso de insumos, qué tipo de insumos vamos a utilizar, políticas vinculadas a políticas medioambientales, el financiamiento, vamos a tener un financiamiento igualitario. Por ejemplo, nosotros durante muchos años, hasta el año, me parece, 95, teníamos una política financiera para el sector agrícola igual que para el sector de consumo. Es decir, no se consideraban las particularidades del sector agrícola. Porque si yo me compro un auto y saco un crédito y trabajo en la ciudad, yo puedo pagar mensualmente mi cuota, ¿no es cierto?, en un periodo X. Pero si yo trabajo en el sector agrícola, no voy a poder pagar mi cuota mensualmente porque mis ingresos no se dan en el mismo momento en que se dan el gasto. Yo tengo ingresos, si produzco papa a los 6 meses, pensando en la venta, en algunos productos cada año, entonces las cuotas se tienen que adecuar al momento de la generación de ingresos. Eso lo hemos empezado a aplicar desde lo que es la Ley de Servicios Financieros, que se ha iniciado en el 2015, me parece, o 2016, 2014. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender un poco el tema del financiamiento para el sector rural en condiciones adecuadas al sector rural. Podemos tener políticas de tierra en términos de la propiedad, del uso, cómo hacemos en relación a la distribución, a la explotación, al uso. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Constitución la función económica social para que los propietarios cumplan, la propiedad de la tierra cumpla con una función, ya sea económica o social, y no esté destinada a la especulación financiera, ¿no? Porque por lo general, y todos los procesos que hemos tenido de distribución de tierras después de la reforma agraria, por ejemplo, en el caso del Oriente, es que la gente, a través de procesos poco claros, ha acumulado tierras y la tienen para especular, para la compra y la venta. Y podemos tener otro tipo de objetivos, como objetivos vinculados al uso tecnológico, vinculados a la seguridad alimentaria, en fin. Hay un margen muy amplio en el sector de objetivos que tienen que ser articulados desde la política agraria nacional. Aquí un elemento importante a considerar es que es necesario tener diferentes niveles de políticas vinculados a las políticas nacionales, subnacionales, para poder resolver los problemas. ¿Cuáles podrían ser los instrumentos que utilizamos en el sector agrícola y en muchos de los sectores? Políticas de precios vinculadas a controlar, dejarlos libres, impuestas para recaudar recursos o para intervenir en el comportamiento de los agentes. Los impuestos tienen esas dos posibilidades. Podemos trabajar, por ejemplo, en motivar la venta de las tierras a través de impuestos más altos, aranceles para favorecer la importación o la exportación, por ejemplo, aranceles cero o bajos para la importación de maquinaria y equipo vinculado a la producción, aranceles que permitan competir en el mercado en términos de lo que pueden hacer las exportaciones. El gasto fiscal también es un importante mecanismo desde el lado, no del lado corriente, sino del lado de la inversión. Promover, por ejemplo, la construcción de puentes, carreteras o instalación de fábricas de transformación de productos para estimular la producción, que es importante desarrollarla, ¿no? Porque el gasto corriente, si ustedes recuerdan, es en el pago de sueldos y salarios y bienes que utiliza el Estado. El gasto de inversión es el gasto que se utiliza para poder promover el desarrollo, que tiene un impacto en un efecto multiplicador. Por ejemplo, la construcción de una fábrica como la que tenemos, la fábrica de la empresa de leche Lácteos Bol, que ha comenzado más o menos en el año 2008, lo que ha hecho es estimular desde el lado del gasto fiscal una planta que transforma leche y ha multiplicado la producción y aprovechamiento de la leche de los pequeños productores agrícolas.
subsidios orientados a promover cierto tipo de desarrollo de actividades productivas. Por ejemplo, tenemos el subsidio que se hace a través de las tasas de interés en el Banco de Desarrollo Productivo, que ha subsidiado a productores, pequeños productores, con tasas de interés del 6%, para que puedan acceder a créditos y mejorar su actividad productiva. Lo interesante aquí ha sido que fondo, este fideicomiso, que ha sido utilizado desde el año 2007, ha tenido como resultados interesantes una ampliación en la producción del sector agrícola principalmente. Entonces, adecuado al sector agrícola, podemos tener gasto en inversión, podemos tener desarrollo de habilidades, la formación de la población orientada a la actividad agrícola es importante en relación a todo lo que significa la incorporación de tecnologías, de prácticas, de diferentes elementos que puedan mejorar sus habilidades. Aquí es importante recordar que en el caso del sector agrícola y en todos los casos, los capacitadores vamos en una relación horizontal para aprender más que para enseñar, porque hemos visto que el productor agrícola sabe producir, conoce de manera diferente lo que son los procesos administrativos, pero que los realiza, puede determinar el precio, puede determinar el costo, conoce los mercados, en fin, si bien no los tiene sistematizados, tiene todo ese bagaje, entonces lo que hacemos es compartir conocimientos. Otro elemento importante está, por ejemplo, los programas y proyectos, es decir, el Estado incorpora dentro de lo que significa su ejecución programas vinculados a fomentar, a promover, a apoyar cierto tipo de actividades. Tenemos nosotros desde hace muchos años el programa de la mosca de la fruta, que por ejemplo en este momento está incorporando como uno de sus proyectos la utilización de diferentes alternativas para combatir plagas. Entonces hay una suerte amplia de instrumentos que está vinculada a poder resolver las dificultades o promover cierto tipo de comportamientos en el marco de los paradigmas. Entonces vamos a recordar rápidamente que cuando hablamos de la política económica, hablamos de la intervención del Estado en comportamiento de las variables económicas y de los agentes económicos, dirigida a obtener ciertos resultados en lo que es la realidad económica social, devienen de los paradigmas vigentes y su ejecución se realiza a través de objetivos que van a ser, deben corresponder a la realidad, deben ser, responder al interés nacional y ser la solución más adecuada posible, que en el caso del sector agrícola van a estar vinculados a la producción, mano de obra, recursos naturales, ingresos, generación de divisas y otros muchos. Bien, con esto acabamos la primera parte y vamos a comenzar inmediatamente la segunda porque ya se cumple el tiempo. Entonces nos vemos en unos minutos. En el cuarto. Bien, continuamos entonces. Hola, ¿están? Hola, ¿se escucha? Sí. Se escucha, Licen. Bien, entonces decíamos que la política económica es la intervención del Estado en el comportamiento de los agentes económicos.
vamos a ver la primera política, o una de las políticas más importantes del sector agrícola. ¿Por qué es una de las políticas más importantes? Porque dependiendo de lo que es la propiedad o control o uso de la tierra, vamos a tener cierto tipo de resultados. Si la propiedad está en manos, o el control o el uso de la tierra está en manos de grandes agroindustriales, vamos a tener una lógica capitalista de producción vinculada a la tecnología moderna, al monocultivo, etcétera, etcétera. Si la propiedad está en manos de pequeños productores agrícolas, vamos a tener una producción tradicional, con menores rendimientos, con mejor posibilidades de mantenimiento del medio ambiente, en fin. Entonces va a depender de la forma de propiedad, control y uso, de cómo se desarrolla el sector. Vamos a ver entonces que la reforma de la tenencia de la tierra es uno de los elementos más importantes para definir la actividad del sector agrícola. ¿Qué es una reforma de la tenencia de la tierra? Una reforma de la tenencia de la tierra es la intervención por parte del Estado en las formas de propiedad, quiénes son los dueños de la tierra, si son quienes pueden acceder en términos de propiedad de la tierra, o no necesariamente todos son dueños, sino algunos alquilan, pero van a determinar también esa posibilidad, quienes controlan la tierra, cómo está, cuáles son los sistemas de control sobre la propiedad de la tierra vinculadas a quienes son los actores que están ejerciendo el control de la tierra y cómo se utiliza la tierra, cuál es el uso que se le da. Recuerden ustedes que no todas las tierras sirven para la actividad agrícola, pecuaria. Hay tierras que tienen vocación forestal, hay tierras que tienen vocación agrícola, vocación ganadera, hay tierras que son utilizadas para la minería, hay tierras que están vinculadas a lo que es el desarrollo del sector urbano, el crecimiento de la mancha urbana, en fin. Entonces, una reforma de la tenencia de la tierra está vinculada a lo que es la intervención desde el Estado en las formas de propiedad, control y uso. ¿A qué estas políticas vinculadas a lo que es la reforma de la tenencia de la tierra están dirigidas a cambiar la estructura de la propiedad, el control del uso, con la finalidad de aumentar la productividad o ampliar la distribución de los beneficios? Entonces, consideramos que el Estado interviene en la propiedad, el control y el uso de la tierra en la perspectiva, en las formas actuales de propiedad, control y uso, de aumentar la producción, mejorar la producción, mejorar los rendimientos o ampliar los beneficios en la distribución, en su distribución. Es producto de presiones que pueden ser económicas, políticas o sociales. Por ejemplo, cuando pensamos en lo que significa estas presiones estas presiones políticas o económicas o sociales, vemos que están vinculadas a lo que significa la actividad agrícola y las perspectivas de su desarrollo, ¿no? Entonces, una reforma de la tenencia de la tierra que responde a presiones políticas está vinculado a lo que son los paradigmas que tiene el Estado
y que van a tener como resultado dentro de lo que significa las posibilidades, una distribución diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de un paradigma, una visión más social que esté considerando distribuir la tierra en su conjunto a un número mayor de productores, o lo que estamos considerando tal vez una política que esté pensando en la concentración de la propiedad vinculada a lo que pueda ser una visión de desarrollo desde una producción agrícola intensiva. Bien. Adicionalmente, estamos pensando en lo que significa una presión económica, la necesidad de una mayor distribución de la tierra vinculada a lo que es la posibilidad de el crecimiento de la producción, en este caso, por ejemplo, agrícola en términos de agricultura o en términos de bosque o en términos pecuarios, y en relación a las presiones sociales, sistemas abusivos de tenencia de la tierra, donde hay una concentración en latifundios frente a lo que significa la posibilidad de la producción en relación a extensiones más pequeñas o grupos de población que están sin tierra. ¿Se entiende hasta aquí? Perdón, no le escucho. No me diga que recién se han dado cuenta. Y usted el único. ¿Alguien más se ha dado cuenta que no estamos compartiendo pantalla? Sí, dicen desde hace rato. Ajá, sí, porque parece que a veces parece que estoy hablando al vacío, entonces estoy haciendo algunas pequeñas pruebas de atención. Volvemos entonces a compartir la pantalla. Bien, entonces decíamos que una reforma de la tenencia de la tierra está dirigida a una intervención del Estado en las formas de propiedad, control y uso, con el objetivo de mejorar la productividad, ampliar la distribución, y que responde a elementos vinculados a principalmente presiones políticas o decisiones políticas, por ejemplo, un cambio de mentalidad del gobierno donde considera que hay que redistribuir, hay que concentrar a elementos económicos en la perspectiva de mejorar los volúmenes de producción, tener una mayor participación de la agricultura en lo que pueda ser las exportaciones o la producción de alimentos. Vimos en la clase anterior el caso de Venezuela, donde el Estado antes compraba los alimentos porque tenía una gran capacidad de generar ingresos, y que ahora tiene como actividad desarrollo de la agricultura como una visión económica para solventar las necesidades nacionales, ¿no? O a partir de presiones sociales, cuando existen sistemas abusivos de propiedad de la tierra, como por ejemplo sistemas feudales. Nosotros hemos hecho nuestra reforma agraria recién en 1953. Hasta 1953 la población vivía en condiciones de servidumbre por un sistema feudal. Bien, ¿cuáles son los instrumentos de una política de reforma de la tenencia de la tierra? Podemos encontrar como instrumentos, bueno, habíamos visto que las presiones políticas pueden ser mayor población que presiona por mayor cantidad de tierra, una distribución desigual, una ideología igualitaria, que pueden haber elementos económicos y sociales como los que habíamos enunciado. ¿Cuáles son los instrumentos? Por un lado, la redistribución. Sí, volvemos otra vez al punto que comenzamos la clase.
si de acuerdo al conocimiento de la realidad, si en relación a lo que significa la política nacional como respuesta a corresponder a la realidad, lo que se tiene es una gran concentración de la tierra en manos de pocos y que no se tiene un resultado positivo en términos de ingresos, de vida de la población o de producción, se puede trabajar en la redistribución de la tierra. ¿Alguien sabe lo que es el latifundio y lo que es el minifundio? El latifundio son grandes propiedades de tierra en manos de una persona que no necesariamente la utiliza para realizar actividad productiva, sino que la tiene como engorde, es decir, para la especulación. Y el minifundio son pequeñas unidades de producción que están en manos de los pequeños productores, pero ya son muy pequeñas, ya son propiedades que pueden tener 3 hectáreas, 2 hectáreas, 1 hectárea, y los sociólogos han incorporado también el surcofundio, es decir, propietarios que no tienen ni 1 hectárea, sino tienen algunos surcos. Entonces, ¿qué sucede? Que en términos de propiedad, la tierra puede estar concentrada, habíamos dicho, en manos de gente que no realiza con ellas una actividad productiva, sino que más bien la utiliza para la especulación, o grandes extensiones que están en manos de pocos frente a una gran cantidad de población que no tiene tierra y que no tiene cómo sobrevivir en términos de la producción solamente vendiendo la mano de obra. Entonces, existen políticas o instrumentos de la política de la reforma de la tenencia de la tierra vinculados a la redistribución. ¿Qué es la redistribución? Grandes extensiones, distribuirlas a mayor número de productores vinculados a lo que significa esta presión de mayor población que necesita acceder a la tierra, o pueden ser también tierras estatales, una distribución desigual, gente que tiene mucha tierra y no la trabaja, y gente que no tiene tierra o muy poca y sí trabaja, o una ideología igualitaria en términos de un mayor acceso a la tierra. O también en relación a objetivos económicos, esta concentración de la tierra no genera los volúmenes de producción de alimentos necesarios para la población, y es necesario que esta tierra sea utilizada en actividades agrícolas, o estas presiones sociales por distribuciones desiguales. Entonces, el primer elemento es la redistribución de la tierra vinculada a los siguientes elementos. Por un lado, el Estado puede promover una venta voluntaria, promover la venta voluntaria de lo que significa la tierra. ¿En qué términos? A partir de la decisión o la promoción de impuestos diferenciados para que grandes extensiones paguen mayor impuesto, ¿no? Entonces, si yo tengo una gran propiedad, voy a obtener a partir de ella la posibilidad de un pago de mayores impuestos. ¿Y qué significa? Que la población, los propietarios van a ir tratando de vender la tierra en función a que los impuestos se hacen más elevados. Entonces, la política de redistribución, es decir, distribuir la tierra que está concentrada, puede incorporar inicialmente una venta voluntaria a partir de impuestos diferenciados. A mayor cantidad, mayor impuesto, que es parte de lo que significa un instrumento, impuestos. Hay gente que tiene mucha tierra, entonces lo que podemos hacer es imponerles unos impuestos, y esto va a determinar que estos puedan empezar a vender la tierra. O por otro lado, puede haber impuestos específicos vinculados a lo que significa la posibilidad de que tierras que no se trabajen paguen más impuestos,
y tierras que están siendo trabajadas paguen menos impuestos, ¿no? O a través de reformas en términos de la propiedad, ¿no? Como lo que tenemos nosotros en la Constitución, tierras que no cumplen con la función económico-social serán revertidas al Estado por no cumplir esta función económico-social. Entonces, la distribución, la gran concentración de tierra en manos de pocos puede resolverse a través de la promoción desde el Estado de una venta voluntaria, teniendo impuestos diferenciados, tierras que tienen mayor posibilidad, tierras más grandes pagan mayores impuestos, impuestos específicos, tierras que están siendo trabajadas pagan menos impuestos, o por último, lo que puede estar vinculado a reformas sobre la propiedad, ¿no? Si la tierra no cumple la función económica social, será revertida al Estado y el Estado tendrá la capacidad de redistribuirla. Entonces, esta reforma sobre la propiedad puede estar enunciada en una ley, como es en nuestro caso la Constitución Política del Estado, o puede estar como parte de, dentro de lo que es la política, rumores que digan si la tierra sigue concentrada, lo que va a haber es una reforma más profunda. Entonces, hay diferentes instrumentos que utiliza la política económica. En el caso de la redistribución de la tierra, que en el caso inicial viene de la venta voluntaria, promovida por estos elementos, impuestos y la reforma de la propiedad. Pero también vamos a encontrar que o que se trabaja en relación a lo que es la expropiación de la tierra. La expropiación de la tierra significa que el Estado va a tomar la tierra que está concentrada y la va a distribuir. Aquí es importante considerar lo que habíamos visto hace unos minutos en relación a lo que significa esta cualidad de los objetivos que deben tener un consenso mínimo y corresponder al interés general. Va a depender de la fuerza que tenga un gobierno para poder realizar, por ejemplo, una expropiación o poder aplicar este tipo de impuestos. Un gobierno que está a favor de los terratenientes no va a poder hacer esto, ¿no es cierto? O un gobierno que no pueda tener una capacidad de imponer la fuerza de imponer una medida de estas tampoco va a poder hacer. Nosotros pudimos hacer la reforma de la agraria en el 53 a partir de la expropiación de la tierra de los grandes terratenientes en el marco en que el gobierno estaba constituido por el movimiento nacionalista revolucionario y estábamos viviendo la primera etapa de la Revolución Nacional. Los brasileros, por ejemplo, no han podido realizar una reforma agraria porque la presión y la fuerza y el poder que tienen los terratenientes, los grandes propietarios de la tierra sobre los diferentes gobiernos, no ha permitido que se realice esta reforma, ¿no? Brasil es el país que debe tener el ejército más grande de productores sin tierra, es decir, gente que vende mano de obra y no tiene acceso a la tierra, y grandes propiedades, grandes, gigantescas propiedades concentradas en las manos de pocos. Entonces, para que el Estado pueda implementar las políticas o los objetivos que ha definido, no solamente estos deben corresponder a la realidad y tener un consenso mínimo, sino que el Estado tiene que tener la fuerza para poder aplicar eso. Entonces, en la reforma de la tenencia de la tierra, que significa modificar las formas de propiedad, control y uso, el Estado puede utilizar la redistribución, incentivando a la venta de manera voluntaria a través de impuestos, o las amenazas o la existencia de leyes de que puede haber una reforma más profunda sobre la propiedad. Pero también puede utilizar la expropiación como un elemento de fuerza, donde el Estado va a tomar la tierra y la va a distribuir. Ahora, la expropiación puede realizarse con indemnización a lo que son los propietarios o sin indemnización, dependiendo la fuerza y la capacidad que tenga la capacidad económica del gobierno y las relaciones de poder. Entonces, puede indemnizarse o puede no indemnizarse.
Para hacer la expropiación, el Estado tiene, y volvemos nuevamente a lo que decíamos antes, tiene que conocer cuál es el estado del arte, cuál es la realidad sobre la propiedad de la tierra, y lo que va a hacer en términos de distribución va a ser, por un lado, definir los máximos y mínimos de la propiedad de la tierra. Es decir, cuál es la cantidad mayor que se puede dotar y cuál es la cantidad menor, el tamaño mínimo. Decíamos cuando hablábamos del factor de producción tierra que el tamaño mínimo es aquel tamaño que le permite al productor reproducir el ciclo productivo y reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, el tamaño mínimo de propiedad de la tierra está vinculado a lo que es la cantidad de ingresos que genera esta propiedad y permite cubrir las necesidades del productor en términos de seguir produciendo y cubrir sus necesidades de consumo familiares. Entonces, ese es el tamaño mínimo, ¿no? El tamaño mínimo sobre el que menos de el productor va a tener que realizar otras actividades para poder sobrevivir. Entonces, se establecen tamaños mínimos y el tamaño máximo es el tamaño más grande que podemos considerar que se puede explotar en términos de la cantidad de tierra disponible, en términos de las tecnologías disponibles y las posibilidades de control sobre el medio ambiente. Entonces, el Estado define límites máximos y mínimos en relación a lo que es la cantidad de tierra que se deba entregar. Esta cantidad de tierra va a depender de la densidad de la población, estos tamaños, van a depender de a cuántas personas hay que distribuirle, cuánta tierra existe, cuál es la forma de explotación y cuáles son las características naturales. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de nuestra reforma agraria, en el año 53, considerando las características naturales, al altiplano norte, o en el altiplano norte, se otorgaba 5 hectáreas, 3 hectáreas, por sus o en los valles, 5 hectáreas, por las condiciones de producción, por las cualidades de producción, tierras fértiles. En el altiplano central, 20 hectáreas, 10, 20 hectáreas, según las características de la tierra, y en el altiplano sur se entregaron 50 hectáreas porque con esa se consideraba el tamaño mínimo en el marco de las características naturales existentes, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los máximos y los mínimos, debe considerarse la cantidad de beneficiarios, la forma de explotación, es decir, la tecnología, y las características naturales. Mientras menos posibilidades naturales tiene la tierra, mayor cantidad para llegar a ese tamaño mínimo, que es el que permite cubrir las necesidades de la población en el marco de lo que significa la capacidad de generar los ingresos suficientes para tener el nivel de vida de acuerdo a las condiciones de vida del país. Bien, adicionalmente la expropiación incorpora la definición de derechos. En muchos casos se entrega en propiedad, en otros en usufructo, y en el caso nuestro, por ejemplo, se entrega en propiedad, pero no se permite la venta a las pequeñas extensiones de tierra. El solar campesino es propiedad, los productores son dueños, pero no se vende, solo se puede heredar. Esto en función a proteger al productor de lo que es el comercio de la tierra y volver a lo que puedan ser las grandes concentraciones, los latifundios. Entonces, se definen los tamaños máximos y mínimos, se definen los derechos, usufructo, propiedad, y uno de los elementos que hay que considerar es la simplicidad del proceso, porque este es un proceso bastante complejo y que mientras más simple sea, más fácil va a poder ser realizado. En el caso de la reforma agraria de Bolivia, hasta el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se seguían entregando los títulos de propiedad. Obviamente las condiciones en aquel entonces, en el 53, de poder determinar la cantidad de tierra que tenía cada productor era bastante compleja, considerando que las necesidades y la tecnología desarrollada era limitada, ¿no? Había que mandar especialistas para que puedan determinar el tamaño de la propiedad. Entonces esto era muy caro, entonces se establecieron
medidas bastante rudimentarias, se ponían los mojones desde este árbol hasta el río, etc. Con el desarrollo tecnológico esto es mucho más fácil. A través de la precisión de la georreferenciación podemos decir que desde el paralelo X hasta el paralelo tal, dando las coordenadas, podemos establecer la propiedad. Entonces vemos que uno de los elementos fundamentales en términos de lo que significa la política agraria es la propiedad de la tierra. Dependiendo del tipo de propiedad, control y uso, vamos a tener diferentes resultados productivos. La reforma de la tenencia de la tierra, entonces, es un cambio de la estructura que tiene como objetivos aumentar la productividad, la producción y la productividad, o mejorar la distribución de los beneficios, que va a responder a presiones económicas, sociales y políticas. Entre las políticas tenemos el crecimiento de la población, una distribución desigual, grandes propiedades concentradas, pequeñas propiedades, o un paradigma igualitario. Vamos a ver que se puede hacer a través de la redistribución, en el caso de grandes concentraciones, y de la expropiación, la distribución a través de la venta voluntaria de la expropiación. En muchos casos, por ejemplo, dentro de lo que significan las propuestas y ciertas características de algunas regiones, países, vamos a encontrar la necesidad de la individualización. La individualización corresponde a tierras colectivas que en función a diferentes razones va a haber una solicitud desde los propietarios de esta propiedad colectiva a su individualización, ¿no? Comunidades, por ejemplo, que requieren o que piden la individualización de la tierra para poder realizar su trabajo agrícola. Entonces el Estado puede también individualizar lo que significa la propiedad de la tierra en el marco de lo que son las solicitudes de las comunidades o de las propiedades colectivas. Entonces, individualización de propiedades colectivas de la tierra. Comunidades que solicitan la individualización por razones económicas, sociales. ¿Está clara esa parte? Sí. En realidad, las características, y lo vamos a hablar cuando hablemos Bolivia, las características de la reforma de la tenencia de la tierra en Bolivia ha determinado un minifundio por varias razones. Por un lado, porque si pensamos en el nivel de vida del 53, obviamente 3 hectáreas eran suficientes para cubrir las necesidades de reproducir a la familia, tanto en la producción como en la fuerza de trabajo. Pero adicionalmente, dentro de lo que significa el desarrollo de la calidad de vida, actualmente lo que tenemos es un crecimiento en las necesidades y la mejora de los derechos y el acceso de la población agrícola. Por otro lado, hay que considerar que si bien se entregó la tierra, no llegamos a cumplir con todos los instrumentos vinculados a lo que era una reforma agraria. Se les dio la tierra, pero no se les dio insumos. Hay que recordar que en ese momento los dueños de la propiedad eran los terratenientes, y ellos quienes cubrían los costos de producción. Al productor se le da la tierra, pero no se le da nada más que la tierra. Entonces, construir su capital, hacer su pequeña acumulación de capital, ha sido pues un proceso muy largo en el tiempo. Y adicionalmente, esta cualidad de la herencia determinaba que si yo, Verónica Ramos, en ese tiempo fue
orientada principalmente a hombres, pero Pedro Pérez recibía la tierra, no la podía vender, sino que la daba en herencia. Entonces, si vemos el número de generaciones del 53 aquí, si Pedro tuvo 8 hijos, dividió su tierra en 8 para sus 8 hijos, y estos han ido dividiendo a sus hijos también. Entonces, hay necesidad de realizar una suerte de análisis de lo que es la propiedad, en términos de lo que es la propiedad de la tierra. ¿Está respondida la pregunta? Eso se ha hecho. Se ha hecho en el marco de lo que es la producción, la redistribución de la tierra en el proceso de colonización, y también se ha hecho en relación a alguna distribución que ha hecho el Estado. Perdón un segundito, ¿quién es el que tiene música? ¿Soy yo? ¿Escuchan música o no? Ah, ya. Entonces aquí alguien ha puesto música adicional. Bien, entonces lo que vemos es que sí, hay diferentes posibilidades de entregar la tierra. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos últimos años ha sido poder mejorar la propiedad y recuperar, y hemos hecho un proceso de redistribución también, se ha hecho un proceso de redistribución. Vamos a verlo cuando estemos viendo el tema de la reforma agraria, pero en estos últimos 14 años hemos mejorado la seguridad en términos de ya que cada productor pueda saber de dónde a dónde está su tierra, en términos de la ley de reforma agraria, pero también se ha hecho una redistribución de las tierras públicas. Y por eso es importante el cumplimiento de la función económica social, porque si no están cumpliendo esa función económica social, estas tierras tienen que ser redistribuidas. Entonces, la individualización de las propiedades colectivas está clara, vinculada a lo que significa la individualización de propiedades de productores que tienen tierra colectiva y desean individualizarla. Y por otro lado, vamos a encontrar también como propuestas algunas medidas para mejorar el uso de la tierra a través de la promoción del uso compartido o la concentración de la propiedad, pero no como propiedad, sino como uso. Por ejemplo, la promoción de las cooperativas, de las asociaciones de productores, en fin, de grupos que reúnan la tierra y puedan mejorar su explotación. Pero habíamos dicho al principio que no todos son dueños, algunos van a acceder a través de lo que es el alquiler. Entonces, en ese caso, los países donde no tienen la fuerza, la capacidad suficiente para poder imponer una política, realizar una política de reforma de la tierra, pueden mejorar las formas de arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Es el alquiler de la tierra. Los dueños de la tierra que no la trabajan, la alquilan. Entonces, dentro de lo que significa estas posibilidades, se pueden realizar mejoras en el arrendamiento. Y aquí volvemos al punto en que habíamos hablado de la clasificación del capital. Decíamos, el capital se clasifica en lo que es la tierra roturada, lo que es la infraestructura construida, la maquinaria, el equipo, las herramientas, los animales y las plantas, los insumos productivos y el dinero, ¿no es cierto? Y decíamos, hay una clasificación legal que va a dividir esto en función a lo que son los bienes del propietario de la tierra y lo que es los bienes del inquilino. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de diferenciar estos para cuando existen conflictos. Bien, entonces, ¿qué sucede en las mejoras del arrendamiento? Que en el caso agrícola, muchos de los temas de las relaciones son verbales, son acuerdos verbales, y estos determinan que pueda haber conflictos en desventaja del inquilino. Por ejemplo, yo alquilo la tierra y hago un acuerdo verbal y puede llegar el dueño de la tierra en cualquier momento y me dice, necesito la tierra y tengo que devolvérsela, ¿no es cierto?
Entonces, si estoy por cosechar o recién he sembrado, obviamente esto me va a generar algunas dificultades. O si he generado mejoras en la infraestructura, he hecho un sistema de riego, he hecho una pequeña construcción para un galpón, etcétera, voy a perder. Entonces, una de las primeras medidas que se establecen para mejorar las condiciones de arrendamiento está vinculada a la seguridad de los contratos. Es decir, establecer contratos por escrito donde se señale, por un lado, los periodos mínimos, es decir, el tiempo en que se alquila la tierra. No puede ser como el tiempo en que se alquila la casa o cualquier otro tipo de propiedad, sino que tiene que estar de acuerdo al ciclo productivo, que le permita al productor recoger el producto que ha sembrado y le dé certeza de que va a tener el acceso a la tierra mientras esté realizando la actividad productiva. Mientras más abusivos son los sistemas, más difíciles son las posibilidades de poder incorporar este tipo de elementos. Pero los gobiernos tienen que establecer normas donde la seguridad del alquiler de la tierra esté traducida en un contrato por escrito y que esté registrado, para poder establecer periodos mínimos. Por otro lado, establecer disposiciones para rescindir el contrato. ¿Qué quiere decir rescindir el contrato? Romper el contrato, ¿no? Porque puede ser que se haya firmado un contrato, pero de pronto el dueño de la tierra decida romperlo o el inquilino, entonces se establecen condiciones. Solo se va a poder romper el contrato bajo estas situaciones, ¿no? Una sobreexplotación de la tierra, etcétera, etcétera. Pero se ponen condiciones específicas, estas vinculadas a poder generar mejores seguridades al inquilino. En el caso nuestro, en Bolivia, por ejemplo, todavía tenemos no solamente el alquiler, sino también el anticrético en términos de las tierras agrícolas. Entonces hay gente que toma el anticrético de cierta tierra y obviamente esta tiene que tener un contrato. Pero también hay que tener garantías para el propietario en términos de sobreexplotación, destrucción de lo que pueden ser los recursos incorporados en la tierra. Otro elemento que se tiene que incorporar en el contrato es qué sucede cuando se realizan mejoras a la tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, la construcción, decíamos, de una infraestructura específica, se puede incorporar en el contrato que en función a un avalúo en el momento de la entrega, el dueño de la tierra puede realizar una compensación